Vamos a sumergirnos hoy en una historia, una que es a la vez fascinante y profundamente trágica. Es la historia de un auténtico genio de la música cubana. Un hombre cuya vida, fíjense, fue tan rompedora, tan disonante y revolucionaria como lo fueron sus composiciones. Todo acabó de repente, de la forma más violenta que uno pueda imaginar. A los 34 años, Alejandro García Caturla es asesinado. Unos disparos, así, en plena calle de su ciudad, Remedios. Y con esos disparos se apagó, de golpe, una de las voces más brillantes y prometedoras de toda la música del siglo XX. Claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Quién era este hombre y por qué? ¿Por qué lo asesinaron? Bueno, para entender esa muerte no nos queda otra que bucear en su vida. Y les adelanto que fue una vida llena de contradicciones. Una vida que fue un desafío constante a todo lo establecido en su época. Así que vamos allá, vamos a conocer su historia. Y aquí, justo aquí, es donde empieza el gran conflicto que define toda su historia. Porque Caturla vivió siempre como en una encrucijada, atrapado entre dos mundos. El mundo en el que le tocó nacer y, por otro lado, el mundo que él eligió, el que abrazó con todas sus fuerzas. A ver, para que nos hagamos una idea. Caturla nace literalmente en la élite de la sociedad cubana. Su padre era nada menos que un comandante del Ejército Libertador. Su madre, una de las mujeres más cultas de la ciudad. Educación europea, en fin, todo lo que se esperaba de alguien de su clase. Pero ¿qué pasa? Que desde muy pequeño siente una atracción casi magnética por todo aquello que su mundo despreciaba. De hecho, se cuenta que fueron sus niñeras negras las que le enseñaron esos cantos africanos que se convertirían en la semilla de toda su revolución musical. Y esta frase de su propia familia lo resume todo. Para ellos, su interés no era, digamos, una simple curiosidad de artista. No que va. Era una ofensa, una auténtica transgresión social. Imagínense la escena. Él, un niño bien, asistiendo a bembés, a toques de tambor, rodeándose de músicos negros. Vamos que, como decían ellos, se había vuelto un auténtico descarado. Pero es que la rebelión de Caturla no se quedó ahí. Fue a por todas. Pensemos en la Cuba de la época, un lugar donde blancos y negros ni siquiera podían pasear por el mismo lado del parque. Pues bien, en ese contexto, él va y hace lo impensable. Forma una familia con dos hermanas negras, Manuela y Catalina. Y atención, tuvo 11 hijos con ellas. Esto ya no era solo una elección personal, esto era un acto de desafío brutal y directo contra todas las normas de su casta. Y claro, toda esa rebeldía, toda esa lucha personal y social tenía que salir por algún lado. ¿Y dónde se canalizó todo? Pues en su arte, en su música. Caturla no solo vivió en contra de las normas, es que compuso en contra de ellas. Su obsesión era crear un sonido que fuera de verdad auténticamente cubano. Así es como se convierte en una figura central de un movimiento que se llamó afrocubanismo. Pero ojo, aquí hay una diferencia clave. Mientras que para muchos otros artistas esto era como un tema exótico, algo para adornar, para Caturla era su vida. Era una realidad que él vivía cada día, una parte fundamental de su propia identidad y por lo tanto de la verdadera identidad de Cuba. Y lo que es alucinante de su música es cómo lo hacía. Porque esto no iba de coger y meter un tambor en una sinfonía y ya está. No. Las crónicas de la época lo describen como un intento de capturar la esencia pura, la fuerza telúrica, dicen, de los ritmos afrocubanos. Quizás el mejor ejemplo sea su obra más famosa, la Berceuse campesina. Es que es la síntesis perfecta. Tienes una melodía súper campesina, muy guajira, pero que está sostenida por un ritmo que es, sin ninguna duda, negro. Y claro, un genio así no pasa desapercibido. Llega a París y la mismísima Nadia Boulanger, que era, la profesora de música más legendaria que te puedas imaginar, reconoce su talento al instante. Pero es que incluso allí, en el centro del mundo del arte, Caturla sigue en sus 13. Hay cartas a su madre en las que se queja de que la vanguardia europea le parece que ya está en decadencia. Decía que estaban volviendo a los mismos moldes burgueses que él, precisamente, intentaba hacer saltar por los aires. Pero, si pensábamos que su vida era solo música, estábamos muy equivocados. Porque Caturla llevó esa independencia suya, esa furia, a otro campo de batalla. Un terreno que, al final, resultaría ser muchísimo más peligroso. El mundo de la ley. Termina la carrera de Derecho, y en lugar de quedarse en la gran ciudad, se vuelve a su pueblo, a Remedios, y allí cuelga su placa, Doctor García Caturla, abogado. Y esta doble vida, la de compositor por la noche y juez de día, es la que va a marcar su última década, y la que, en última instancia, va a sellar su destino. Y como jurista fue exactamente igual que como músico, un revolucionario incorruptible. Se enfrentó a la injusticia allí donde la encontró. Defendió a los obreros de las fábricas de tabaco contra los patrones. Defendió a los jornaleros a los que les pagaban con vales en vez de con dinero.
Pero su gran batalla, su gran cruzada, fue contra el juego. Un mal que lo controlaba todo. La política, la sociedad, todo. Y aquí es donde sus dos mundos chocan de frente, de forma fatal. Toda esa integridad, esa rectitud, pues no le sirvió para hacer amigos en el poder, sino más bien todo lo contrario. Los mismos prejuicios que sufría por su vida personal ahora se usaban como armas contra él en su trabajo. Le llamaban negrero, claro, por su familia multirracial. Le decían que era inmoral, que era un arrogante. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque se negaba a que lo compraran. No tenía precio. La cosa empezó a ponerse muy fea, y muy rápido. Las amenazas de muerte empezaron a llegar. Y no venían de cualquier delincuente de poca monta, no. Venían de la propia policía y del ejército. La situación llegó a tal punto que solo 2 meses después de jurar la nueva Constitución, el propio Catulla tuvo que pedir protección oficial para su vida. Él sabía perfectamente que iban a por él. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al trágico desenlace. Y también, claro, a la reflexión sobre todo lo que se perdió, todo lo que el mundo perdió con su muerte. Es que si lo pensamos, su vida fue un auténtico torbellino. En solo 34 años le dio tiempo a redefinir la música de su país, a desafiar a toda una sociedad segregada y a luchar de frente contra la corrupción. Una carrera de verdad, meteórica, que fue cortada de raíz. Y aquí llega la ironía final de su historia, que es quizás la parte más dolorosa de todas. Mientras su música sonaba y era aplaudida en París, en Barcelona, hasta en Moscú, en su propio pueblo, en Remedios, la gente simplemente no la entendía. De hecho, llegaron a abuchearle en el teatro local. Una sonora rechifla, cuentan las crónicas. Y este dato que viene ahora es que ilustra la tragedia de una forma brutal. El mismo día de su muerte, el 12 de noviembre de 1940, mientras en el cuartel de su pueblo celebraban la noticia y aclamaban a su asesino, a miles de kilómetros de allí, en Londres, la BBC paraba su emisión para guardar un minuto de silencio en su honor. Es increíble. Despreciado en su casa, venerado en el mundo entero. ¿Y quién lo mató? Pues lo mató un delincuente muy conocido en el pueblo, un tipo al que Catulla, como juez, iba a condenar justo al día siguiente. Y lo más fuerte es que, después de dispararle, el asesino corrió a refugiarse al cuartel del ejército. Y allí, según los periódicos de la época, la noticia se recibió con alegría. Así que está claro, ¿no? Su muerte no fue un simple crimen. Fue el final de una conspiración para callar a una voz que era sencillamente incorruptible. Se fue. Un genio absoluto, en el mejor momento de su carrera, dejando una ópera, una sinfonía a medio terminar. Su vida al final fue una demostración de que el gran arte y la verdadera justicia nacen del mismo sitio, de la integridad. Y claro, la pregunta queda flotando en el aire hasta hoy. ¿Qué más habría hecho? ¿Qué nuevas fronteras musicales habría cruzado? ¿Cuántas obras maestras nos hemos perdido para siempre? Es una pregunta que ya no tiene respuesta. La pregunta que nos deja un genio que fue silenciado demasiado pronto.